Hoy, los trabajadores chilenos viven bajo un sistema económico y social injusto que no les permite desarrollarse como personas dignas. La causa, la sostenida precarización de sus condiciones laborales y de vida. De acuerdo a las últimas estadísticas, más del 70% de la fuerza de trabajo no tiene estabilidad laboral. En comparación con el periodo anterior a la instauración de la dictadura militar, los trabajadores chilenos en estos últimos 30 años han perdido más de 180 derechos laborales inscritos en el antiguo Código del Trabajo. El objetivo de este modelo empresarial ha sido mantener en el tiempo una enorme cantidad de desempleados a fin de tener siempre una mano de obra barata y dispuesta a abandonar sus reivindicaciones en pro de la promesa de un salario posible. Es así que cerca de 4 millones de trabajadores presentan la categoría de transitorio y eventual, laborando solo por temporadas que se extienden en la mayoría de los casos por menos de 6 meses. Para el sistema, es imposible ocultar las precarias condiciones laborales, las inexistentes medidas de seguridad laboral, las listas negras y las permanentes prácticas antisindicales. Este estado de cosas llevó a Sintrac, Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores, de Contratistas y Subcontratistas de Chile, a transmitir al conjunto de los trabajadores chilenos su experiencia de lucha a favor de los intereses de los trabajadores transitorios y eventuales. Esta es la historia de un sindicato que ha evolucionado a la par de los cambios del capitalismo nacional. Resultado de un largo andar, ha mantenido firme su lucha contra la explotación patronal, sobreviviendo a la represión, el desencanto, la corrupción y los afanes personalistas de unos pocos. Fundado el 6 de octubre de 1970 en medio del auge del movimiento sindical chileno, su origen se encuentra en el Sindicato Profesional Nacional de Mecánicos, Soldadores, Electricistas y ramos similares en las postrimerías del gobierno de la Unidad Popular. Su primera gran actividad durante el periodo fue luchar contra la burocracia estatal para agilizar la obtención de su personería jurídica. Luego, asume nuevas tareas tanto políticas como sindicales para responder a las viejas aspiraciones de los faeneros de Chile. Sin embargo, esta etapa de apogeo del sindicalismo chileno, y en particular de los obreros de la faena, culmina drásticamente con el golpe de Estado, iniciándose un retroceso total y profundo en todos sus derechos y aspiraciones. De súbito, todo aquel que hablara de los derechos de los trabajadores era castigado con detención o muerte. Miles fueron desaparecidos, relegados y exonerados. Otros tantos fueron exiliados. Cientos de sindicatos quedaron fuera de la ley. Ahí debajo de la tierra no estás dormido, hermano, compañero. Tu corazón oye brotar la primavera. En 1976 llega a la cartera del trabajo Sergio Fernández Fernández, quien fuera el principal encargado de eliminar las pocas estructuras sindicales existentes. Bajo su gestión se disuelven las últimas confederaciones y federaciones de trabajadores. A mediados de 1970, algunos trabajadores intentaron infructuosamente mantener su orgánica sindical. Sin embargo, la represión de la DINA castigó duramente a sus miembros. De todas formas,
un grupo de faeneros inicia lentamente un incipiente trabajo de acumulación. La dictadura se pone en alerta y con el fin de detener el aumento del movimiento, en 1978 la dictadura establece en varias faenas una suerte de tarifado nacional. Tarifado que benefició en parte a los faeneros, dado que aumentaba el ingreso real, producto de la nueva bonificación por zona y altura. Sin embargo, el tarifado nacional solo fue una medida para aquietar el descontento de los obreros. Para la dictadura y el empresariado, esta maniobra les permitía ganar el tiempo necesario para preparar su nueva arma en la lucha de clases. Es así que en 1979 la dictadura promulga el nuevo Plan Laboral, paso esencial para afianzar el nuevo modelo de dominación. El objetivo del nuevo Plan Laboral es domesticar al conjunto de los trabajadores mediante amarres laborales como el contrato de obra o faena y el de plazo fijo. En 1980, los faeneros, al igual que el resto de la población, deben enfrentar la dura realidad que impone el plan laboral. Para los faeneros, es tiempo de una nueva organización. Se reforman por primera vez los estatutos del sindicato profesional. Desde ahora serán el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores del Montaje Industrial, SINAMI. Con este paso se inicia la recomposición del antiguo sindicato. Los faeneros en poco tiempo comienzan a jugar un rol fundamental en el ascenso del resto del movimiento sindical chileno. Durante la primera mitad de los años 80, el Sindicato de Montajistas Industriales participa activamente en todas las jornadas de movilización, ganándose un lugar en la lucha contra la dictadura. Entre sus esfuerzos empeñados se destaca el cobijo que le brinda a la naciente y clandestina Coordinadora Nacional Sindical, quien sesiona en la sede de SINAMI en la ciudad de Santiago. Sin embargo, los servicios de seguridad de la dictadura asedian permanentemente al sindicato, arrestando a varios de sus dirigentes en los allanamientos realizados contra la coordinadora. Durante toda la década del 80, los faeneros acoplan sus luchas reivindicativas con los anhelos de libertad y democracia compartidas por el resto de la población. Son tiempos difíciles. No obstante, el golpe más duro que recibe la organización no viene de la dictadura ni tampoco del empresariado, sino de las propias filas del sindicalismo. Un desfalco de proporciones descubierto durante 1988 sacude fuertemente a la organización. Mientras tanto, los delegados de la Directiva Nacional de SINAMI, acusados de corrupción, abandonan la organización a su suerte, quedando las arcas sindicales literalmente vacías. Sin embargo, un sector importante de delegados y trabajadores inicia un serio proceso para salvar la orgánica sindical, impidiendo el desplome total de la organización. Sin embargo, los conflictos con el empresariado no cesan. En Mininco, Santa Fe, Arauco y Huachipato se producen grandes levantamientos de trabajadores que pelean por mejores condiciones salariales y de trabajo. Durante el mismo año, SINAMI pasa a formar parte de la Central Unitaria de Trabajadores, adhiriendo a la opción no en el plebiscito del 5 de octubre. Fueron tiempos donde se mezclaron el júbilo con la vergüenza. Definitivamente, estos no eran buenos tiempos para el sindicalismo libre y autónomo. Solo tiempo más tarde, el mismo sector que impide el desmoronamiento del sindicato lleva a las elecciones de la CUT una lista de autonomía sindical. Más de 100 delegados de todo el país se comprometieron con la lista independiente. Sin embargo, el mismo día de las votaciones, muy pocos honraron el acuerdo. En la moda de la crisis de los partidos políticos, son tiempos de apatía,
donde el vínculo con la faena pasa a un segundo plano, se privilegia el contacto popular con otras orgánicas. No obstante, estas experiencias logran convocar un número importante de personas en torno a la autonomía. Varias iniciativas similares se crean durante el periodo, aunque las condiciones no están dadas para que estas nuevas opciones políticas se desarrollen. Luego del fracaso de estas nuevas opciones, los delegados que apoyan la idea de la autonomía al interior de Sinami deciden volver nuevamente a la faena. Para ellos, la faena es el centro real de la política sindical. Fue así cuando en 1993 un grupo de faeneros del aeropuerto Pudahuel se propuso reconstruir su sindicato. Al poco tiempo logran juntar en todo Chile 40 delegados y juntos enfrentan las elecciones de Sinami. El resultado es alentador. Consiguen ubicar a su candidato en la directiva nacional. A finales de ese mismo año se levanta el conflicto de Licantén, huelga que es todo un hito para el sector que enarbola las banderas de la autonomía y la independencia, ya que incipientemente ganan terreno al empresariado y a la corrupción. Con el correr del tiempo, ambos conceptos, autonomía e independencia, se constituyeron en los pilares fundamentales del desarrollo y fortalecimiento de este sector al interior de Sinami. En Calama, el mercurio de la ciudad marca la posición que tendrán ellos y el empresariado para abordar las demandas de los trabajadores. En su editorial del 12 de agosto de 1998, el diario arremete contra Sinami, acusándolo de promover conflictos artificiales al interior de las faenas. En sus líneas se expresa claramente su posición y defensa del empresariado. En retrospectiva, el periodo 1993-1999 se evalúa como una etapa de triunfos sindicales. En el plano reivindicativo se logra la jornada excepcional 20×10, indemnización por términos de faena 2.5, pisos líquidos mínimos, casinos y convenios aéreos. En el ámbito de la formación, más de 600 socios son capacitados en electricidad, mecánica, cañerías y soldadura. Se crean 7 casas de acogida que albergan a miles de socios. Se planifican actividades recreativas, deportivas y solidarias con los socios cesantes. Sin embargo, 2 nuevas crisis del capitalismo mundial afectan severamente el modelo chileno. Aprovechando el impacto de ambas crisis, el empresariado se dota de un argumento para impulsar el subcontratismo y bajar de paso todos los petitorios laborales, quitando nuevamente a los trabajadores las conquistas obtenidas durante la década del 90. Esta práctica se llevó a cabo bajo el silencio de las autoridades, quienes ante la crisis introdujeron nuevas medidas neoliberales que precarizaron aún más las condiciones de vida de los trabajadores, profundizando aún más las antiguas políticas impuestas por la dictadura militar. Cuando fui para la Pampa. Para enfrentar el nuevo escenario, un sector importante de delegados y trabajadores ligados a posiciones autónomas y de probidad impulsan la realización del primer Congreso Nacional de Sinami. En la ocasión, más de 60 delegados de todo el país deciden por unanimidad estructurar un cuerpo de delegados mayor como una forma de poder alternativo al autoritarismo del Directorio Nacional del Sindicato. Mientras, la directiva nacional, acorralada frente a los hechos, decide desconocer todos los avances del sector independentista y mantiene su política de acercamiento con el empresariado. Sin embargo, el sector autónomo está decidido a seguir con su lucha en 2 frentes. Es así que a principios del año 2001 denuncia públicamente la existencia en las empresas mineras de listas negras con los nombres de 7.000 trabajadores
los cuales son tildados de agitadores sindicales por la patronal. A principios del año 2002, un grupo de delegados disidentes acusa falta de democracia al interior del sindicato. Vimos que había una serie de irregularidades, como decía el compañero, esto de que 9 dirigentes puedan resolver a nombre de miles de trabajadores y en ese paso no tomar en cuenta las opiniones de los delegados, que son los que están más directamente vinculados y relacionados con los problemas de los trabajadores. Meses más tarde, el grupo disidente da un gran paso en lo que será la nueva organización y establece el Consejo Nacional de Delegados. La notable acumulación de fuerza del sector independentista los lleva a subir nuevos desafíos. A finales de 2002, miles de trabajadores contratistas paralizan sus actividades laborales por mejores condiciones humanas, salariales y de seguridad. Sus demandas van dirigidas contra las concesionarias Delta y BIC Limitada y la mandante Codelco Chile. Luego de 4 días de huelga y una marcha de 5 horas de Chuquicamata a Calama, los faeneros ganan el 100% de su petitorio. Sin embargo, mientras el cuerpo de delegados pro autonomía definía la faena como su teatro de operaciones, el Directorio Nacional prefería negociar entre 4 paredes con el empresariado. Como quedó refrendado en las escandalosas elecciones del sindicato realizadas en octubre de 2003. Contra todo pronóstico, la lista del Consejo de Delegados pierde por 9-0, no alcanzando ningún puesto en el Directorio Nacional. Meses antes de las votaciones, Echeverría Izquierdo, empresa gerenciada por Fernando Echeverría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y CMS Tecnología, empresa ligada a Codelco Chile, generaron al directorio de Sinami un promedio de 1000 empleos durante el periodo eleccionario, cupos que incluyeron a los propios miembros del directorio del sindicato. Luego del escrutinio, la lista disidente acusa fraude electoral, iniciando las gestiones ante la Dirección del Trabajo para impugnar las elecciones. Aunque nunca se tuvo certeza sobre la veracidad del conteo de votos, la propia realidad comprobó el infame acuerdo electoral entre el directorio de Sinami, la Cámara Chilena de la Construcción y Codelco Chile. Semanas más tarde, el directorio de Sinami golpea duramente a la lista disidente, separando a una treintena de sus delegados. De la noche a la mañana se les niega todo, la luz, el agua e incluso el fuero sindical, ya que los nombres de estos delegados expulsados fueron entregados a las empresas, dejándolos expuestos a la furia de la patronal. El golpe a la autonomía parece mortal. Mostrando un temple a toda prueba, en noviembre del año 2003, más de una veintena de delegados se reúne con gran esfuerzo en la ciudad de Santiago y acuerdan crear una nueva organización, esta vez de tipo instrumental, a fin de permitirles al sobreviviente Consejo Nacional de Delegados enfrentar procesos de negociación y con esto seguir caminando en la senda de los trabajadores. Un mes más tarde, y luego de varios días de huelga, que incluyeron la toma de la mina Radomiro Tomic, el Consejo Nacional de Delegados decide enfrentar su primer gran conflicto laboral y crea el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores Contratistas y Subcontratistas de Chile, SINTRAC, como una organización de tipo instrumental. Al final de este proceso de negociación, los trabajadores ganaron el 100% del petitorio, lo que significó un alza del 60% en las condiciones de vida de los trabajadores. Sin lugar a dudas, todo un éxito para el nuevo sindicato, sobre todo si se toma en cuenta que cierran un difícil año 2003. La perseverancia, sumada a la lucha encomendada, trae buenos augurios para la naciente organización,
permitiéndoles enfrentar nuevos desafíos. Es así que a mediados de abril del año 2004, Sintrac se enfrenta a Sodexo, empresa ligada a Codelco Norte. La razón: mejoras salariales y de salud. De acuerdo a los especialistas, más del 80% de los trabajadores solicita licencias médicas. Se sospecha de contaminación por manipulación de tóxicos. A finales de abril, Sintrac asume su nuevo rol y elimina su condición de organización instrumental. Sin embargo, el conflicto con Sodexo se agudiza. A finales de mayo, guardias de Codelco disparan contra un piquete de trabajadores contratistas. No hubo heridos, pero este hecho muestra el grado de intolerancia de Codelco frente a las justas demandas de los trabajadores. 6 meses más tarde, Sintrac paraliza las faenas de la nueva cárcel de Antofagasta, dadas las paupérrimas condiciones laborales existentes. De noviembre de 2004 a marzo de 2005, Sintrac se enfrenta a la empresa contratista Valfurveti por mejores condiciones laborales en las faenas de construcción de las líneas 4 y 4A del metro de la ciudad de Santiago. El 1 de mayo de 2005, Sintrac hace su primera aparición pública, hecho que pone a prueba el empeño y empuje de sus miembros. En varias zonas del país debe enfrentar además nuevos conflictos con el empresariado. Durante los últimos años, y aprovechando su estrecha relación con empresarios y autoridades, Sinami ha logrado vender un sinnúmero de acuerdos laborales, la mayoría antes de su ejecución. Esta preventa de acuerdos afecta directamente las mejoras salariales del faenero y el levantamiento de otras orgánicas. Para Sintrac, enfrentarse a las empresas ya no era solo una cuestión reivindicativa, sino también una forma de rechazar los acuerdos de Sinami con el empresariado. De mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. A mitad de año explota la huelga en Minera Escondida. Más de 5.000 trabajadores apoyan las demandas de los delegados de Sintrac. Luego de varios días de paralización, los huelguistas logran el ansiado bono por término de faena. Si somos capaces de representar a una gran mayoría de viejos que son ustedes, nuestro fin, compañeros, no es ni hacer vandalismo, ninguna cosa. Nuestro fin es mejorar la condición del conjunto de los trabajadores y lo vamos a seguir repitiendo. Sin embargo, la empresa formaliza el acuerdo con la directiva de Sinami. El objetivo: aquietar el descontento de los trabajadores y de paso golpear duramente a Sintrac. Sintrac, por su parte, debe enfrentar el despido masivo y la persecución de sus dirigentes. Sin embargo, esta experiencia de lucha y dignidad marca la maduración del sindicato y su cuerpo de delegados. Durante varios días, los dirigentes de Sintrac realizaron una huelga en las afueras de Minera Escondida para demostrarle a los patrones y sus lacayos que Sintrac no se vende. Estamos dando una vez más la lucha. Ya llevamos 3 días acampando, demostrando a Minera Escondida, a BHP Billiton y a la empresa contratista, subcontratista, que nosotros no lo hemos vendido. Estamos con dignidad, con respeto hacia los trabajadores, luchando por ellos. Por eso nosotros nos llamamos Sintrac. Nosotros no los vendimos ni los venderemos.
Sin acercarse a la magnitud del conflicto de escondida, otro granito durante el año 2005 fue la huelga contra OHL. En febrero de 2005 y luego de 4 meses de incumplimiento de las normas de higiene y seguridad y de los sueldos pactados, un pequeño contingente de trabajadores del nuevo Hospital Militar de Santiago deciden iniciar un proceso de acumulación para enfrentar a la patronal. Como primera medida, se logra la elección de 4 delegados y conjuntamente con la asamblea se decide iniciar un proceso de negociación colectiva. Hecho que marca todo un hito en la historia del sindicalismo contemporáneo, ya que por primera vez los faeneros de la construcción lograban negociar bajo esta figura. Compañero, no baje los brazos, la causa recién comienza, la pelea hay que darla, compañero. Durante el mes de mayo, la asamblea decide hacer efectiva la negociación colectiva, dada la calidad indefinida de sus contratos. Es así que la primera semana de agosto, los faeneros votan la huelga. Pocas horas más tarde, los obreros se toman una a una todas las grúas de la faena, paralizando el 90% de la producción. Luego de 7 días de huelga, la empresa se ve obligada a mejorar los sueldos y las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores. Sin embargo, OHL se niega a negociar con Sintrac e impide que más de 200 trabajadores vuelvan a la faena. La razón, un siniestro sin esclarecer que afectó a uno de los niveles de la construcción. Ante este nuevo atropello, los delegados de Sintrac interponen una denuncia ante la Inspección del Trabajo, quien con fecha 16 de agosto logra el reingreso de todos los trabajadores. Desde sus orígenes, Sintrac CND se plantea un sindicalismo distinto, asumiendo la firme tarea de traspasar de manera práctica el poder de reflexión y de resolución al conjunto de los trabajadores a través de sus delegados sindicales nacionales. Hablo por la vida, orgulloso de estar. Este es el sindicato que queremos compartir con ustedes. Profundamente autónomo, tanto del gobierno de turno, de los partidos políticos, como de las empresas. Definitivamente transparente con la gestión sindical, especialmente en el manejo de los recursos económicos, propiedad de todos los trabajadores. Categóricamente popular, capaz de luchar por mejores condiciones de vida y de trabajo y contribuir a la construcción de una sociedad que tenga como preocupación central la dignidad de nuestro pueblo. Proponemos un sueldo mínimo mensual de 370.000 pesos, bono por término de faena a todo evento, exámenes médicos postocupacionales antes del finiquito, jornadas excepcionales 20x10 y 10x10 en mineras sobre 3.000 metros de altura, pasajes aéreos para los trabajadores cuya residencia sea mayor a los 500 kilómetros de la faena, pasajes terrestres para los trabajadores cuya residencia sea menor a los 500 kilómetros de la faena. Exigimos para cada trabajador despedido el pago de sus remuneraciones al día siguiente del término de sus labores y la entrega de un prefiniquito 48 horas antes. Exigimos además separar la liquidación de sueldo del finiquito de los trabajadores. Demandamos el fin de las siniestras listas negras, derogación del actual sistema previsional, derogación de los contratos a plazo fijo, derogación del artículo 44 del Código del Trabajo, derogación del inciso tercero del artículo 159 del Código del Trabajo. Exigimos dotar a los organismos administrativos y judiciales de mayores facultades para interpretar y aplicar las normas legales en los trabajadores transitorios y eventuales. Proponemos establecer acuerdos tripartitos
requisitos para el respeto de las normas laborales de higiene y seguridad actualmente vigentes para el sector de los trabajadores contratistas y subcontratistas. Exigimos además que los cargos de inspectores comunales, provinciales, regionales y nacionales del trabajo sean ocupados por capacidad y no por cuoteos políticos. Finalmente, llamamos a la unidad para crear la nueva Organización Nacional de los Trabajadores Transitorios y Eventuales de Chile.